Hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana porque después de que nos retiramos un poco a nuestros hogares, después de mis enfermedades, ya estamos de nuevo aquí para seguir explicando la palabra del Señor. Y en este mes empezamos con el tema el Mesías. Vamos a hablar durante todo este mes acerca del Mesías. Y hoy vamos a hablar bajo el subtema el Rey. Como la alabanza que cantamos, Él es Rey, el Mesías es Rey. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, en esta mañana queremos suplicar la unción de tu Espíritu sobre nosotros, que tú nos lleves a un entendimiento de tu palabra, que tu palabra que hemos de escuchar no vuelva vacía, sino que la podamos entender y practicar en nuestro diario vivir, y que cada día vivamos haciendo tu voluntad, viviendo como hijos tuyos, como hijos del Rey. Te ruego me uses como instrumento para poder explicarle en esta mañana a todos los que le escuchan. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Rey. Seguramente, hermanos y hermanas, te habrás dado cuenta de que ya empezaron las campañas electorales. Algunos políticos andan en busca del voto del pueblo a su favor, porque quieren llegar al poder, porque quieren ser líder de cierto sector de la población. Algunos de ellos harán lo que tengan que hacer para llegar a tener el control, para llegar a tener el poder, para llegar a tener el liderazgo. Pero realmente es el pueblo quien ha de decidir quién es el que lo gobierna y a quién es el que le dan el control y el poder. Algo muy diferente a esto que hacen los que quieren el poder, el control, el liderazgo, es lo que sucede en el reino de Dios. Algo muy diferente. Nosotros formamos parte de un reino, pero no votamos para elegir a nuestro rey. No elegimos ser parte de este reino. Antes bien, si tenemos un rey todopoderoso, si formamos parte del reino de Dios, es por voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad. Por gracia es que somos gobernados, somos dirigidos, somos protegidos, salvados y sustentados por ese rey que por amor entregó su vida por su pueblo. No para que él fuera rey, sino porque ha sido rey y ha preparado un reino para su pueblo. Y ese rey es nuestro Mesías, quien dejó, como nosotros leemos en la Escritura, su trono de gloria y vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros para dar su vida en nuestro rescate. Fuimos llamados y rescatados por nuestro Mesías para ser y formar parte de su reino, porque nuestro Mesías es rey. El Antiguo Testamento nos habla del Mesías como rey y que traería su reino para reinar sobre su pueblo. Si quieres buscar, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, este pasaje nos dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios estaba prometiendo a David un rey, pero un rey celestial. Más adelante Dios, cuando la casa de David estaba en decadencia, intensificó estas promesas y señaló al Mesías que había de venir como rey. Y esto lo podemos leer en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, cuando el profeta dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Algunos salmos también hablan del Mesías como rey. El profeta Miqueas, en su capítulo 5, versículo 2, habla del nacimiento de este rey. Dice este pasaje: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Nuevo Testamento también habla del Mesías como rey. En el Evangelio de Lucas, si quieres buscarlo, capítulo 1, versículo 32 hasta el 36, el ángel, cuando se acerca a la Virgen María, le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y nuestro Señor Jesucristo, al empezar su ministerio, decía, lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el pasaje que leímos, Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como vemos, el Mesías aparece desde el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, como el Rey que había de venir, trayendo su reino a nosotros. Jesús, el Mesías, trajo su reino a nosotros. Él, siendo Rey, se humilló y se hizo hombre para que por medio de su muerte en la cruz obtengamos el perdón de nuestros pecados y seamos parte de su reino. Este reino es un reino primeramente espiritual, porque es el gobierno de Cristo sobre su iglesia. Este reino está establecido en los corazones y en las vidas de aquellos que creen en Cristo. Y el fin y el propósito de este reino de Cristo Jesús es la salvación de todos aquellos que creen en Él. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, la palabra de Dios nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice este pasaje que Cristo es la cabeza de la iglesia. El que Cristo sea la cabeza de la iglesia quiere decir que Él, como Rey, gobierna de una manera espiritual y orgánica sobre su iglesia. Él es el Rey sobre su pueblo. Las personas, para entrar a este reino, solamente tienen que poner su fe en Cristo, en el Mesías, quien vino a dar su vida en su rescate, cosa que nosotros hicimos. Para poder ser parte de este reino, tuvimos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando una persona cree en Cristo, entra a este reino, empieza a estar dentro de este reino y empieza a gozar de las bendiciones de estar dentro del reino de Dios. Y es tratado dentro de este reino como un ciudadano del mismo. Así que este reino es primeramente, este reino que trajo el Mesías, es un reino espiritual del cual nosotros formamos parte. Pero también el reinado del Mesías, de Jesucristo, es un reino universal. Cristo gobierna sobre todas las cosas y dirige el destino del mundo.
Él está sentado a la derecha del Padre, gobernando todo y para bien de su pueblo. El Evangelio de Marcos nos dice en su capítulo 16, versículo 19, que Jesús, después de que habló a sus discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cosa similar leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 1, donde nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Nuestro Rey gobierna sobre todo el universo. En su soberanía, Él tiene el control de todo lo que pasa en la tierra y en el mundo, y nada hay que suceda si no es por su voluntad. Él cuida y protege a su iglesia porque su gobierno es para el bien de su iglesia. Y saber esto, amados hermanos, amadas hermanas, debe confortar nuestra vida, nuestra alma. Nos debe llenar de esperanza porque tenemos un Rey que tiene el control sobre todas las cosas y nada hay que suceda sino por su voluntad. En Él podemos confiar y estar seguros y habitar seguros en su reinado. El Mesías prometido y que vino es el Rey que fue anunciado en el Antiguo Testamento y revelado a su pueblo y al mundo en el Nuevo Testamento. El Mesías es Rey. Su reino es primeramente espiritual porque es sobre su iglesia. Pero al mismo tiempo, su reino es universal porque Él gobierna sobre todo el universo y en su mano está el destino y el control de todos los hombres, de todos los seres y del universo. Este Mesías trajo por gracia, por amor a nosotros, su reino. Y por medio de su muerte nos hizo aceptos dentro de Él. Somos ciudadanos del reino de Dios y coherederos juntamente con Cristo de la vida eterna dentro de este reino. Por tanto, hermanos y hermanas, como personas que por gracia hemos sido llamadas para estar por fe en Cristo dentro de este reino y formar parte de este reino, debemos primeramente reconocer a Jesús como Rey de nuestras vidas. Reconocer a Jesucristo como Rey de nuestras vidas. Hace unos momentos decía que para ser salvos y pertenecer al reino de Dios, hay que reconocer a Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas y de toda su creación. Este reconocimiento involucra poner nuestra fe en Él, estar sometidos a su palabra, a la guía y a la dirección de su Espíritu, y es estar sometidos a su voluntad. Que como Rey, Él tenga el control en todos los aspectos de nuestra vida y manifestar con nuestra vida, que es nuestro Rey. Como cristianos, cada día debemos estar reconociendo a Jesús, el Mesías, como el Rey de nuestra vida. En los días que vivimos, eso es muy importante para nosotros. Estar reconociendo diariamente a Jesucristo como el Rey de nuestra vida. Pero además, como personas que por gracia hemos sido llamadas para estar por la fe en Cristo dentro de este reino y formar parte de este reino, debemos vivir diariamente como ciudadanos de este reino. Hay algunas personas que saliendo de la iglesia viven su vida como si no fueran parte del reino de Dios. Pero nosotros, hermanos, hermanas, que hemos sido llamados para estar dentro del reino de Dios, debemos vivir diariamente como ciudadanos de este reino. Pablo, hablando a los efesios de la reconciliación que hemos tenido con Dios
por medio de la muerte de Cristo, Él dice a esta iglesia en el capítulo 2, versículo 19, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Pablo dice que estamos dentro del reino de Dios por la fe en Cristo y somos ciudadanos de este reino. Por tanto, debemos vivir como ciudadanos de este reino. Que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y toda nuestra manera de vivir manifieste que somos hijos del Rey, que servimos a nuestro Rey y que somos parte de su reino. Así que, hermanos, hermanas, vivamos diariamente manifestando a las personas que nos rodean que somos ciudadanos del reino de Dios. Además, como personas que por gracia hemos sido llamados para estar por la fe en Cristo dentro de este reino y formar parte de este reino, debemos de esperar la completa manifestación de este reino. Cuando Cristo vino en su primera venida aquí a la tierra, Él vino diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, con estas palabras y con su venida, estaba inaugurando su reino. Era un reino presente, pero al mismo tiempo Jesucristo hablaba de un reino también futuro, que iba a venir en el futuro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 34, Jesucristo, hablando de cómo será su segunda venida, Él dijo, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Saben qué estaba diciendo Jesucristo con esto? Cristo hablaba de que todos los que creen en Él, cuando Él venga en su segunda venida, heredarán para siempre este reino. El reino que ha sido preparado para los que creen en Él desde la fundación del mundo, desde antes que nosotros fuésemos. Así que debemos estar en espera de la segunda venida de Cristo, porque cuando Él venga traerá la manifestación completa y el establecimiento total de su reino, de este reino. Esto es lo que conocemos como el ya, pero todavía no. Estamos dentro del reino, gozamos de sus bendiciones, pero todavía ese reino completamente y total se establecerá cuando Cristo venga. Debemos, por tanto, estar velando y alertas, porque no sabemos cuándo será la segunda venida de Cristo y cuándo este reino se establecerá por completo sobre nosotros. Nuestros ojos y esperanza deben estar puestos en ese reino que Jesucristo, nuestro Mesías, establecerá por completo cuando Él venga. A veces nosotros, hermanos, hermanas, esperamos y anhelamos comodidades, una casa bonita, tener tal vez un rancho por ahí, pero no es eso lo que dice la Escritura. Podemos tener esas cosas, pero debemos anhelar el reino futuro, donde viviremos para siempre y eternamente con Cristo Jesús. Además, como personas que por gracia hemos sido llamados por la fe en Cristo para estar dentro de este reino y formar parte de Él, debemos de proclamar este reino a las demás personas. Aún en medio de esta pandemia, nosotros debemos seguir proclamando el reino de Dios a las demás personas. El Mesías, como le decía, vino proclamando la venida de su reino. Y Jesucristo invitaba a las personas a que entraran a este reino por la fe en Él. Pero después de su muerte y de su resurrección, Él nos ha dejado el mandato
de hablar de Él, de predicar el Evangelio a las personas para que estas personas crean en Él y lleguen a ser así sus discípulos. Pero déjame decirte que al proclamar el Evangelio, lo que hacemos es proclamar y extender el reino de Dios y hacer parte de él aquellas personas que por fe en Cristo entran dentro de este reino. Por eso es muy importante que sigamos hablando de Jesucristo para que sigamos extendiendo el reino de Dios aquí en Chetumal. En este lugar donde Dios nos ha permitido vivir y de donde nos ha llamado para formar parte de su reino y extender su reino a los que están a nuestro alrededor. Por último, hermanos, ya para no cansarnos tanto, como personas que por gracia hemos sido llamadas para estar por la fe en Cristo dentro de este reino y formar parte de este reino, debemos ser agradecidos por estar dentro de este reino. Siempre decimos, cada día que te levantes, da gracias a Dios. Cada día que te acuestes, da gracias a Dios. Pero cada día que vivas y alabes a Dios, debes estar agradecido, agradecida por estar dentro y ser parte del reino de Dios. En Romanos capítulo 8, fíjate bien lo que dice este pasaje, versículo 29 al 30. Dice este pasaje, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Si el creyente forma parte y está dentro del reino de Dios, está diciendo este pasaje, que no fue por iniciativa propia, sino más bien fue por iniciativa divina. Fue Dios, hermanos, hermanas, quien por gracia decidió salvarnos, decidió llamarnos. Por gracia es que el Mesías vino a dar su vida en nuestro rescate, para que ahora seamos parte y herederos del reino de Dios. Así que debemos estar agradecidos de que Dios, por gracia, por misericordia, por amor, nos haya elegido, nos haya llamado, nos haya justificado y santificado para estar dentro de este reino. Un reino que no merecíamos y en el que no merecemos estar, porque cada día somos desobedientes y pecadores. Mas sin embargo, Cristo Jesús, por gracia, por misericordia, por amor, nos llamó y nos escogió desde el principio para ser parte y vivir para siempre en este reino. Vivamos, hermanos, hermanas, siempre agradecidos por ser parte del reino de Dios. Hermanos, hermanas, como hemos visto, Cristo es el Mesías prometido. Él es el Salvador del mundo, el Rey sobre toda su iglesia y sobre toda su creación. Él vino al mundo a dar su vida en rescate por su pueblo. Ahora, gracias a su muerte en la cruz y por la fe en Él, es que somos hijos de Dios y estamos dentro de su reino. No merecemos su reino, pero por gracia, por amor, por misericordia, decidió Él elegirnos para estar dentro de Él. Su reino es primeramente espiritual porque es sobre su pueblo, sobre su iglesia, pero también es universal porque Él tiene el control soberano del mundo y del universo. Por tanto, lo que hemos visto es que debemos reconocer a Jesús como Rey de nuestras vidas, aún en los tiempos en que vivimos. Debemos dar testimonio
a los demás de que somos ciudadanos de este reino. Con tu comportamiento, con tu buen testimonio. No dar un mal testimonio, porque al dar un mal testimonio, nosotros damos testimonio de que somos hijos del reino de las tinieblas y no del reino de la luz. Demos testimonio de que somos parte del reino de Dios y esperemos con fe, con ánimo, con fervor en nosotros la completa manifestación de ese reino que será establecido completamente en la segunda venida de Cristo. Pero también, hermanos y hermanas, proclamemos este reino a las demás personas. Hablemos de Jesús para que esas personas, al poner su fe en Él, también entren y formen parte de este reino del cual nosotros somos parte. Y vivamos y seamos agradecidos porque sin merecerlo, por gracia, por amor, ahora somos parte del reino de Dios. Seamos agradecidos con el Mesías de que haya tenido misericordia de nosotros, porque gracias a Él es que formamos parte del reino de Dios. El Mesías es Rey y ahora gracias a Él somos parte del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú como Mesías viniste hace muchos años a la tierra. Inauguraste tu reino e invitaste a muchas personas a entrar en él. Y por medio de la fe podemos nosotros formar parte de ese reino. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y sin merecerlo, ahora formamos parte de tu reino. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en la fe, a mantener la esperanza de nuestros ojos puestos en Jesús y en ese reino que traerá con su segunda venida. Fortalece nuestro espíritu en nosotros, nuestra fe en nosotros y ayúdanos siempre a dar testimonio de que somos hijos del Rey y estamos dentro de este reino. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.